Capítulo 5. Encuentro con orgullo. Desde el mismo principio, el ascenso a las montañas demostró ser más escarpado que nada de lo que Miedosa se haya imaginado que sería capaz de soportar. Y no pasó mucho tiempo antes de que se viera obligada a buscar la ayuda de sus compañeras. Cada vez que tomaba vacilante la mano de pena o congoja, experimentaba una sensación dolorosa, pero una vez que se aferraba a sus manos, descubría que sentía una asombrosa fortaleza e incluso parecía capaz de salir adelante por sí misma y ascender a lugares que consideraba muy difíciles de alcanzar. En efecto, sin su ayuda hubiera sido imposible, aún para una persona fuerte y de pie seguro. Además, no pasó mucho tiempo antes de que comprendiera cuánto necesitaba su ayuda de otra manera, pues lo difícil del viaje no era solo el escarpado ascenso y su propio defecto físico y debilidad. Para su sorpresa y angustia, descubrió que había enemigos que enfrentar en el camino, quienes de seguro habrían tenido éxito en hacerla volver atrás si hubiera estado sola. Para explicar esto debemos regresar al Valle de la Humillación y ver lo que estaba pasando allí. Grande fue la ira y la consternación de todo el clan de temerosos cuando descubrieron que Miedosa había huido del valle y que en realidad se encaminaba a las montañas en compañía del pastor que tanto odiaban. Mientras ella era solo la fea, lisiada, miserable y poca cosa Miedosa, a sus parientes no les importaba saber nada de ella. Ahora, sin embargo, encontraban bastante intolerable que ella sola hiciera tal decisión y se fuera a vivir a los lugares altos. Quizá hasta ofreciera sus servicios en el mismo palacio del rey. ¿Quién era Miedosa para que le sucediera esto a ella, mientras que el resto de la familia trabajaba tan duro en el Valle de la Humillación? No se trataba de que ellos desearan ir a las montañas, lejos de eso, sino que era intolerable que lo hiciera Miedosa. De ese modo sucedió que en lugar de ser un cero a la izquierda a los ojos de sus parientes, Miedosa de repente se convirtió en la figura central de sus intereses y pensamientos. No solo era su círculo inmediato de parientes temerosos los que se preocupaban por el asunto, sino también toda su parentela más cercana y la más lejana. Es más, toda la población del valle, a excepción de los propios siervos del rey, estaban enojados con su partida y determinaron que de algún modo debían traerla de regreso y robarle el éxito al odiado pastor que se la robó. Un gran consejo se llevó a cabo entre todos los parientes de mayor influencia y discutieron todas las vías y formas en las que podían capturarla con mayor eficacia y traerla de vuelta al valle como una esclava permanente. Al final todos acordaron que cuanto antes se debía enviar a alguien tras ella a fin de obligarla a regresar. Sin embargo, no se podían ocultar a ellos mismos que iba a ser imposible hacerlo por la fuerza, puesto que al parecer ella se puso bajo la protección del gran pastor. Había entonces que encontrar algunos medios para seducirla y para que dejara al pastor por su propia voluntad. ¿Cómo lograrían esto? Al final se decidió por unanimidad enviar a un pariente lejano de la familia llamado Orgullo. La elección cayó en él por varias razones. Primera, no solo era muy fuerte y poderoso, sino que también era un joven muy apuesto, y cuando así lo decidía, podía ser en extremo atractivo. Se enfatizó que si los demás miedosos carecían de éxito, no tenía que sentir escrúpulos en contra de ejercer todos los poderes de su fascinación a fin de engatusar a Miedosa para alejarla del pastor. Además, era bien conocido el hecho de que el joven era demasiado orgulloso por naturaleza para admitir la derrota o la falta de éxito en cualquier empresa y que no se daría por vencido hasta que no cumpliera su propósito. Como todo el mundo sabía, confesarse derrotado y regresar sin Miedosa sería la última cosa posible para Orgullo.
Así que cuando aceptó encargarse de la tarea, creyó que no habría problema para resolver el asunto. Miedosa y sus dos compañeras, por lo tanto, llevaban solo unos pocos días en su viaje y habían hecho un lento pero estable progreso. Cuando una mañana, a la vuelta de un recoveco del camino rocoso, vieron a Orgullo que venía a grandes zancadas hacia ellas. Sin duda, Miedosa se sorprendió y desconcertó ante esta inesperada aparición, pero no se alarmó mucho. Como este primo siempre la miró con desprecio y pasaba por alto su misma existencia, lo primero que le vino a la mente es que ni siquiera iba a hablar con ella, sino que lo vería pasar a su lado con aquella orgullosa manera de costumbre. El mismo Orgullo, quien había estado oculto y espiando durante varias horas antes de revelar su presencia, estaba por su parte encantado de descubrir que si bien Miedosa parecía viajar al cuidado de dos fuertes compañeras, al parecer el pastor no iba con ellas. Por lo tanto, se le acercó con bastante seguridad, pero con una afabilidad muy poco común, y para gran sorpresa de Miedosa, se detuvo cuando se encontraron y la saludó. Pues bien, prima Miedosa, al fin estás aquí. He tenido que apurarme para encontrarme contigo. ¿Cómo estás, primo Orgullo?, dijo la pobre inocentona. Miedosa, por supuesto, debía haber sabido mejor que no tenía que saludar, mucho menos pararse y hablar con uno de sus parientes del valle. Sin embargo, era más bien agradable que, después de sufrir tantos desaires y poca atención, de repente la saludaron como a las otras personas. Además de esto, despertó su curiosidad. Por supuesto, de haber sido el horrible y detestable malicioso, nadie la habría inducido a pararse y hablar con él. Miedosa, dijo Orgullo con serenidad, tomando su mano de una manera amable y amistosa. Esto se debió a que el lugar del camino no era tan empinado y que ella tenía sus manos libres de pena y congoja. He hecho este viaje con el propósito de tratar de ayudarte. Te ruego que me permitas hacerlo y escúchame con mucha atención y seriedad. Mi querida prima, debe renunciar a este extraordinario viaje y regresar conmigo al valle. No te das cuenta en la verdadera posición en que tú misma te has puesto ni del terrible futuro que te espera. El que te persuadió a comenzar este indebido viaje, dijo Orgullo, ni siquiera nombrar al pastor por su nombre, es bien conocido por seducir a otras víctimas indefensas de idéntica manera. ¿No sabes qué te pasará, Miedosa? Si persistes en continuar, algún día comprobarás que todas esas bellas promesas que te ha hecho acerca de llevarte a su reino y hacer que vivas muy feliz son falsas. Cuando te lleve a las partes agrestes y desoladas de las montañas, te abandonará por completo y te pondrá en vergüenza para siempre. La pobre Miedosa trató de apartar su mano, pues ahora comenzaba a comprender el propósito de su presencia allí y su encarnizado rencor hacia el pastor, pero mientras luchaba por liberar su mano, él solo la hacía con mucha más fuerza. Miedosa tuvo que aprender que una vez que se escucha al orgullo, la lucha para lanzarlo fuera puede ser la cosa más difícil del mundo. Miedosa detestaba las cosas que decía Orgullo, pero con su mano atrapada en las suyas tenía el poder de sonar horriblemente posibles y verdaderas. ¿Es acaso ella misma a menudo no le daba cabida en lo más profundo de su corazón a tales ideas y posibilidades que le sugería Orgullo? Incluso si el pastor no la abandonaba, y eso no podía creerlo, ¿habría permitido que pena y congoja fueran sus compañeras? ¿No permitiría que ella también, para bien de su alma, por supuesto, quedara en vergüenza delante de toda su parentela? ¿No estaba casi seguro de que quedaría en ridículo? ¿Quién sabe por qué el pastor permitiría que pasara por estas cosas? Por su supremo bien, quizá, pero bastante insoportable para considerar.
Es algo terrible dejar que orgullo la tome a una de la mano, descubrió de repente miedosa. Sus sugerencias son demasiado temibles e intensas y a través del contacto físico la presionaba a ir a casa con una fuerza casi irresistible. Regresa, miedosa, le insistía con vehemencia. Ríndete antes de que sea demasiado tarde. En lo más profundo de tu corazón sabes que es verdad lo que te estoy diciendo y que te pondrán en vergüenza delante de todo el mundo. Ríndete mientras todavía hay tiempo. ¿Vale la pena el precio que estás pagando por una simple promesa ficticia de vivir en los lugares altos? ¿Qué estás buscando allí, en ese mitológico reino de lo alto? ¿Completamente en contra de su voluntad? ¿Y solo porque parecía que la tenía a su merced? Miedosa dejó escapar estas palabras. Estoy buscando al reino del amor, dijo ella con timidez. Yo pensé lo mismo, se burló Orgullo, buscando el deseo de tu corazón, ¿eh? Y ahora, miedosa, ten un poco de orgullo. Pregúntate con sinceridad, ¿no eres tan fea y deformada que ni siquiera en el valle te ama alguien de verdad? Esa es la cruda realidad. Entonces, ¿cómo te van a recibir en el reino del amor donde ellos dicen que no se admite nada que no sea puro, bello y perfecto? ¿Puedes en realidad encontrar lo que estás buscando? No. Te repito, tú sientes lo mismo y lo sabes bien. Entonces, sé al menos sincera y renuncia a esto. Vuelve conmigo antes de que sea demasiado tarde. Pobre miedosa. El impulso de regresar casi irresistible, pero en ese momento cuando se encontraba asida por la garra del orgullo, sintiendo como si cada palabra que decía era horrible y verdadera, tuvo una visión interna del rostro del pastor. Recordó la mirada cuando le aseguró, te prometo llevarte allí y no serás avergonzada. Entonces fue como si lo escuchara de nuevo repitiendo con suavidad, como si como si mirara una radiante visión en la distancia. He aquí, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Tus ojos son como palomas. Cantares 1:15. Antes que Orgullo se diera cuenta de lo que pasaba, Miedosa profirió un desesperado grito por ayuda que ascendió a las montañas. Ven a mí, pastor, ven pronto. No te tardes, mi señor. Hubo un sonido de piedras que se desprendía y de un prodigioso salto el pastor al instante estaba en el camino junto a ella. Los miraba con un rostro impresionante. El báculo del pastor en alto por encima de su cabeza. Solo dejó caer un golpe y Orgullo soltó la mano que apretaba con tanta fuerza y se marchó camino abajo, resbalando y tropezando mientras se alejaba y desapareciendo de la vista en un momento. Miedosa, dijo el pastor con un tono amable pero de firme reprensión. ¿Por qué permitiste que Orgullo viniera a ti y te tomara de la mano? Si hubieras estado sostenida por las manos de tus dos ayudantes, esto no hubiera sucedido jamás. Por primera vez, miedosa de su propia voluntad, les dio las manos a sus compañeras y ellas la asieron con fuerza, pero nunca antes se aferró a ellas tan llena de dolor y con tanta amarga pena. De esta manera aprendió la primera lección importante de su viaje hacia arriba, que si una se para a conversar con orgullo, escucha sus ponzoñosas sugerencias y sobre todo si él pone sus garras en cualquier parte de una. La pena se vuelve después de forma inexplicable más insoportable y a esto hay que añadirle la amarga angustia del corazón. Además, durante algún tiempo ella cogió con más dolor que nunca desde que abandonó el valle. Orgullo le pisó los pies en el momento que clamaba por ayuda y los dejó más lisiados y doloridos que antes.